¿Les parece si hagamos horas de análisis, de evaluaciones? Está con nosotros acá en el estudio el teniente Alejandro Dizama, de Carabineros de la CIAT, para que podamos conversar. Teniente, adelante, por favor. Es hora de evaluaciones, de poder conversar de lo que está pasando y lo que está pasando en carreteras. Hola, teniente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Igualmente. Teniente, que está a un paso de la destinación de Santiago, ¿cierto? Así es. Hola, teniente, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta modo verano de TVU. ¿Cómo está? ¿Cómo lo sale, no? No, bien, bien. Gracias a Dios esta vez en la casita, pero siempre trabajando, siempre atento a lo que puede ocurrir diariamente. Oiga, teniente, fue un diciembre bien complejo. Tuvimos un accidente fatal en la comuna de Cañete, cifras tampoco muy alentadoras, 7 muertes por accidentes de tránsito. En lo que logró testear de la investigación en terreno, del trabajo que explican ustedes a terreno entre el 31, antes en realidad, porque ustedes ya estaban activados y con refuerzo a las carreteras de antes, ¿qué se logró identificar? ¿Cuáles fueron las principales carencias? Bueno, efectivamente, lo que nos pasó en Navidad, que fue lo que conversamos la vez anterior, fue grave. Tuvimos 7 accidentes, tuvimos una cantidad de muertos importantes versus lo que habíamos tenido el año pasado. Tuvimos 6 muertos más que el año pasado en la misma fecha. Entonces, partimos muy mal. Muy mal. Pero el año nuevo hubo un cambio rotundo. O sea, tuvimos un accidente de tránsito que tuvimos que lamentar solamente una persona fallecida y no fue en un contexto propiamente tal de las festividades, ¿ya? Así que nos deja bastante contentos de que hubo un cambio, ¿cierto? Se notó. Y tenemos las cifras finales con las que cerramos el año 2024, que eso es importante. Tuvimos 235 accidentes investigados por la CIAT, de los cuales tenemos que lamentar 90 fallecidos en total a raíz de estos accidentes de tránsito, ¿ya? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que recalcar, versus el año pasado, que tuvimos 225 accidentes y tuvimos 113 fallecidos. 113 fallecidos. Tuvimos 23 fallecidos más el año 2023 versus el año 2024. Teniente, ¿cuál sigue siendo la primera causa de imprudencia en las distintas rutas de nuestro país y nuestra región? El no atento a las condiciones del tránsito, el estar realizando cualquier acción distinta a la conducción. Esa es la primera causa y la más importante de todas. Por ejemplo, el celular. El celular, el realizar otra acción. Miren, pendiente de la radio, ir fumando. Eso, claro. Las personas que... Todos hablamos de que nos gusta tener pantallas bonitas en los tableros de los vehículos, ¿cierto? Por ejemplo. Estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de eso, o sea, cambiando, que el aire acondicionado. La música. Empezamos a hacer otras cosas. Claro. Y si nosotros, como ya lo he dicho antes, andamos a 50, 60 kilómetros por hora, avanzamos en promedio 14 metros por segundo. Sí, y ahora que se vienen las vacaciones, muchas personas, por ejemplo, almuerzan en el mismo auto cuando van a trayectos largos de 5, 6, 7, 8 horas. El sándwich, la bebida, etcétera. Entonces, a tener ojo con esas recomendaciones. Y efectivamente, después de usted que maneja cierta cantidad de horas, la conducción o la concentración en la conducción cambia totalmente. O sea, usted entra en un periodo de fatiga. Piense que si usted se está alimentando mientras está manejando, ¿la sangre a dónde se va? A su estómago, porque tiene que digerir los alimentos que usted está consumiendo. Entonces ya la atención no es la misma. La conducción, la concentración, son diferentes parámetros, diferentes elementos que son súper relevantes y que la gente no toma conciencia de ellas. Teniente, en una época donde las familias ya se están preparando para salir de vacaciones, fuera de nuestra región, las carreteras van a estar quizás con un aumento mucho mayor, considerando que hay muchos festivales también en nuestra región y se trasladan a distintas partes. ¿Cuáles son las recomendaciones también que usted le daría a ellos, más allá también de lo propio del cuidado, de la atención, sino también en cuanto al respetar a los peatones también dentro de lo que ocurre en la ruta? Sí, efectivamente, la convivencia vial que engloba, ¿cierto?, tanto los peatones y todos los usuarios de la vía, ciclistas, inclusive sillas de ruedas, ¿cierto? Todas las personas que ocupen las vías tienen que tener una convivencia sana, en el sentido de que no solamente el conductor siempre tiene que estar atento a las condiciones del tránsito. Si usted ve como peatón que un conductor no se va a detener, no continúe su marcha. O sea, hablemos de evitabilidad y hablemos del sentido común. Si veo que una persona se está exponiendo a que le pueda pasar algo, detengamos el vehículo, cambiémonos de pista, o el peatón, si ve que está en una condición de riesgo, no se siga exponiendo, espere que ya no haya, si ya cruzó en un lugar no habilitado, o si ya lo está haciendo, que todos lo hemos hecho. Sí. Que todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque al final el paso peatonal está una cuadra más allá, porque voy apurado, cualquiera sea la condición. Claro. Si ya vamos a hacer eso, ya nos vamos a exponer, esperemos que pasen todos los vehículos y que la condición sea segura, mínima, para poder efectuar el cruce.
Teniente, y en la ruta 160, usted dice que hubo cambio. En la ruta 160, en lo que pudieron detectar en estos últimos días, ¿hay cambio o vemos las imágenes de siempre en la ruta 160? Gente que se estaciona donde no debe, cuando está a la espera del paso del videotren y cosas por así, que nosotros a cualquier hora del día, cuando pinchamos en la cámara operativa del Ministerio de Transporte, siempre se ve esa misma situación. ¿Hay cambio o siente usted que lamentablemente eso se está observando y se sigue observando día a día? Es que lamentablemente el cambio y todos estos elementos se ve porque el flujo vehicular bajó rotundamente. O sea, yo creo que estamos al 50% de la capacidad que tenemos habitualmente. Totalmente. O sea, se denota. En las mañanas, por ejemplo, hoy día... Yo del trabajo a la casa me demoro aproximadamente 30-35 minutos diarios y hoy día me demoré 18. O sea, es la mitad del tiempo prácticamente en los desplazamientos. Eso ayuda a un mejor control. Totalmente, o sea, se denota, ¿cierto?, una baja y el control aún puede ser más exhaustivo, mayor y con mayor tranquilidad. O sea, es que es rotundo el cambio. No podemos compararnos con marzo o con una fecha normal en comparación ahora con el inicio de las vacaciones. No tengo no podría dar certeza. Lo que sí, el Ministerio de Transporte, EFE, Carabineros de Chile están haciendo diferentes trabajos, ¿cierto?, con la finalidad de poder fiscalizar y sancionar esa conducta, que es una conducta totalmente irreprochable. O sea, los accidentes que hemos tenido, el accidente fatal que tuvimos hace más de un año en San Pedro, es a raíz de lo mismo. Claro. Muchas personas andan también en bicicleta, es un medio de transporte que sabemos es muy importante hoy dentro de la región. ¿Qué recomendaciones también podríamos darle a los ciclistas que van obviamente transitando, sobre todo en esta época del año donde hay mayores temperaturas y donde es mucho más rico también el poder andar en bicicleta? Que conozca las señalizaciones del tránsito, ¿ya? O sea, nosotros como principal y que trabajamos con la ley de tránsito, como principales gestores, yo estuve en contra, o no en contra, sino que soy un crítico total de que usted no puede ingresar una vía y hacer circular con vehículos, cualquiera sea, a un ciclista que no tiene licencia profesional, o sea, que no tiene ningún tipo de licencia. Usted lo ingresa al lado de un vehículo que tiene que tener una licencia, cualquiera sea, versus alguien que probablemente no conoce todas las leyes del tránsito o no conoce ni siquiera las señalizaciones. Eso es un grave problema. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar a nivel nacional y es algo que se tiene que cambiar. No podemos obligar a un conductor de un ciclo a acceder a una calzada y exponerse sin saber lo que es un paso, sin saber lo que son los virajes. Entonces, es falta de educación vial. Hablemos las cosas como son. Claro. Eso es lo relevante. Sí, lo que hay que hacer, teniente, es potenciar la convivencia vial. Que nadie se crea más importante que el otro. Ni el peatón, ni el que va manejando el camión, ni el ciclista, ni el chofer de la micro, ¿cierto? O sea, hay que empezar a convivir en comunidad. Aunque sea redundante y sea una frase que a lo mejor hemos escuchado por mucho tiempo, lo hemos perdido. No estamos preocupados de la otra persona, estamos preocupados solamente de nosotros. Y evidentemente, si uno hace una escala, el peatón es la persona que más riesgo tiene de sufrir una muerte porque es la persona, ¿cierto?, que no tiene ni una protección. El ciclista, el motorista también, o sea, ellos son su armazón, digamos. El vehículo tiene algo de donde protegerse, pero hay que empezar a potenciar la convivencia vial. Exacto. La educación y la convivencia vial es lo primordial. Si la persona no está segura de lo que está haciendo o se está exponiendo, evitémoslo. Si eso es lo que nosotros hablamos. Muchas veces los accidentes de tránsito, aunque ustedes no lo crean, son totalmente evitables. Pero son las conductas que tienen las personas las que generan el accidente. O sea, yo soy un peatón y ya estoy cruzando y veo que viene un vehículo y no genero ninguna acción porque no sé si las personas creerán que el vehículo va a pasar por arriba de ellos. Claro. Pero son acciones que ocurren, o sea, esa acción y algo que a mí me pone nervioso como usuario de la vía es cuando veo a un peatón que está parado de pie a la orilla de la solera y no sé si va a cruzar a la mitad de la calzada. Claro. O está en las ciclovías. O está en la ciclovía o hace eso. No sabemos lo que va a hacer. Es algo que es una condición que a mí hasta el día de hoy, como usuario de la vía, me pone nervioso. Puede haber un tropiezo, un mareo, cualquier situación y genera un accidente tremendo. Además de la conducta temeraria, ¿existen también algunas rutas más conflictivas que otras? ¿Hay puntos que son más peligrosos acá en nuestro Gran Concepción, por ejemplo? Los puntos más peligrosos obviamente siempre van a ser la ruta 160, la conexión entre Concepción, San Pedro, Coronel, hasta Lota, ¿ya? Pero ¿por qué la condición es extraña en eso? Por los cruces
regulados. Ferroviario. No solamente ferroviarios, lo de las vías donde cruzan los peatones, ¿cierto? Se nos da mucho que tenemos luz roja no determinadas o luz roja determinada y son peatones que se exponen al riesgo de accidente, ciclistas que se atraviesan en las vías, ¿cierto? Que hemos tenido bastantes accidentes también de ese tipo, pero son pues, siempre los cruces regulados. Desde Lota hacia allá, como ya inicia la ruta 160 prácticamente, no vemos tanto accidente, sino que son en los tramos de Coronel y San Pedro los más... Y hablando de los temas, profundizando en la pregunta de Edgardo, mucha gente va hacia la zona de Penco, Tomé. Sí, Yo cuando enfrento esa vía, sobre todo donde está, no me acuerdo el nombre de esa... La 140 eso, ¿cierto? 140 es esa, La ¿la ACP. Penco? ¿Sí? Sí, y cuando uno enfrenta la vía y baja, es una curva bien pronunciada. ¿Cuáles son las dificultades o áreas que ustedes dicen, ojo, cuando vamos a Penco o más allá a Tomé, que también es una zona bastante sinuosa? Sí. Lamentablemente hubo una tragedia hace un tiempo atrás. Y con disculpa, Barreto hay un Rodríguez. desvío importante hace Sí. ya varias semanas en Tomé. Pasado Punta de Parra hay que ir, no es por Caracol, ¿cierto? No es por el Claro. Caracol, sino que hay que tomar como en contra la pista y baja a Bellavista. Entonces Exactamente. son cosas que uno se encuentra también en la ruta. En esas áreas, ¿qué identifican ustedes? Penco y Lirquén, ¿sabes cuál es el grave problema que nosotros tenemos ahí? Las visuales. Si usted va a una velocidad no razonable y prudente, hablemos de algo generalizado, o a una velocidad mayor a la permitida, a usted el problema que va a tener es que si circula con otros vehículos no ve lo que pasa en su entorno. Y como son curvas cerradas y son momentos súper cortos de Hay visual, puntos ciegos muchas veces. muchos puntos ciegos, o por ejemplo usted viene acercándose desde Penco hacia el Irquén, el último tramo, tiene una curva y tiene un semáforo. ¿Le va a permitir detenerse No. si va a una velocidad? Con una Claro, si va a la velocidad, velocidad que es La la... de- O una adecuada, persona no que no alcanza a conozca la vía, que no conozca que hay una semaforización inmediatamente después de las curvas, porque usted sale del área del Irquén donde están estos, ¿cómo se llama? Estos miradores, Sí. ¿cierto? Hay una curva y viene un semáforo inmediatamente, Sí, exacto. peatonal, Abajo, claro. abajo. Entonces, es complejo. O de aquí hacia allá, pasado el barrio chino, antes de llegar al También. mirador, ¿cierto? En la curva y Exacto. uno se encuentra con el semáforo Con el de golpe. semáforo, una persona que no conozca las vías y que anda a una velocidad no razonable y prudente es un accidente seguro. Y a propósito de eso, ¿qué hay del respeto a la velocidad en ciudad? ¿Cierto? Que es una velocidad determinada, no es la misma que en carretera. ¿Existe hoy mayor imprudencia en ese sentido de no respetar los límites de velocidad precisamente en la intercomuna? Bueno, recordemos que el límite de velocidad establecido por ley son 50 kilómetros por hora, ya en zona urbana, cualquiera sea, ¿ya? Lo relevante de esto es que Carabineros siempre está fiscalizando, ¿cierto? Con pistola radar, que es el elemento que nos entrega el Estado para fiscalizar el límite de velocidad. Y sí, debo admitir que los límites de velocidad, o cuando Carabineros fiscaliza, ha tenido una baja importante, nosotros que trabajamos en tenencia carretera, una baja importante de los límites del exceso de velocidad de las personas. Recordemos también que el exceso de velocidad por sí solo no es una causa de accidente. Si usted supera los límites establecidos 30, 40, 50 kilómetros por hora, aparte de ser una infracción grave o delito después de los 60 kilómetros por hora desde el límite establecido, eso también es relevante, no son la causa por sí sola de un accidente de tránsito. Generalmente los accidentes se generan por una imprudencia que está, o negligencia que está establecida, ¿cierto?, en la ley. Un cambio de pista, un no respetar un al paso, un pare, una luz de semáforo. Son diferentes elementos que, sumado a la velocidad, lo generan. Igualmente es una infracción o un delito tal como te lo señalo. Exacto, eso siempre va a estar sancionado y eso es lo relevante. Es como el alcohol, el consumo de alcohol o algún psicotrópico o droga propiamente tal, que la ley lo sanciona y es un delito agravante A. Pero por sí solo, si una persona maneja en estado de ebriedad y respeta las leyes del tránsito, probablemente nunca le va a ocurrir nada. Y de los análisis que hace usted, personas mayores, adolescentes, ¿quiénes manejan o respetan o tienen mejor conciencia a la hora de la conciencia vial? Las mujeres, Las mujeres, las damas. las damas, primero hablando de género, y Mire, las con eso usted al personas... tiro destruye ese famoso estereotipo de, no, es que mujer que maneja mal. No. Siempre lo habíamos Oye, escuchado en el último sí, tiempo. ese comentario se ha escuchado por años, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, la mujer. Muchos años, y ahora aquí nos da, Sí, el expediente nos da mira, la ay, otra qué cifra. mujer. Sí. Está bien, Las mujeres generalmente del respetan más. global de todos los accidentes será un tercio, Mire, un cuarto,
Teniente, hablando ahora que estábamos revisando también las cámaras de la unidad de control de tránsito, donde aquí en la región del Biobío se utiliza mucho la intermodalidad, el biotren, bus, la conectividad propiamente tal. Hemos mejorado en materia también de los cruces ferroviarios, lamentablemente con los accidentes que hemos tenido acá en la región y que lamentablemente han fallecido muchas personas y de alguna forma hay que tener mucha más conciencia, pero cuando revisamos las cámaras siguen habiendo personas, los buses también, que aún estando la barrera abajo cruzan igual. Entonces, ¿cómo han evaluado post accidentes todo este avance también por parte de la comunidad respecto a la concientización? Primero, claro, desde el día D que marcó el accidente de San Pedro, ¿cierto? Donde la CIA tuvo un trabajo preponderante, ¿cierto? En investigar lo que ocurrió. Tanto el Ministerio de Transporte, de ahí hacia abajo, desde obviamente el Estado hasta Carabineros, que somos ya los últimos y las personas operativas, se encargaron, ¿cierto?, de reforzar, de marcar nuevamente, de limitar, colocaron cámaras que tienen la capacidad, y se están implementando aún, de leer las patentes. Entonces, en un futuro, las personas que cometan la infracción, ingresen contra el tránsito, se pasen el pare o ingresen con barrera abajo, van a ser sancionadas con sanciones gravísimas, o sea, infracciones gravísimas. Eso es lo relevante, o sea, se han visto cambios, se han visto mejoras, pero obviamente siempre tenemos que seguir ahondando, ¿ya? Teniente, y hacia Talcahuano, el fin de semana tuve la suerte de visitar al menos 2 oportunidades, el trabajo acá del reportero del canal, el sector del mercado. En todas esas vías hacia allá, que ya sea ingresando por el lado de la Costanera o por la unión tradicional desde del sector de la Oreja del Trébol hacia Talcahuano. ¿Qué complejo también en ese sentido los puntos sensibles hacia Talcahuano? Talcahuano tiene varias particularidades. Ya, primero, Talcahuano es una vía extensa, ¿cierto? Larga, tiene bastante semaforización, también tiene cruces ferroviarios, pero tiene mucho menos accidentes que lo que tiene Concepción y San Pedro, toda la provincia más de Concepción. Se comporta bastante mejor de lo que uno creería el sector de Talcahuano. Eso es porque la vía de conexión Concepción-Talcahuano o Costanera son más rectas. ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, y tienen mayores vías, o sea, 2, 3 pistas de circulación en ambos sentidos. La pista de buses segregada totalmente. Son más amplias. Entonces, Corredor de transporte público. Claro, el rol del transporte público, el sector de Talcahuano lo tiene totalmente regado, lo que no tenemos, por ejemplo, en el sector de San Pedro. Claro, o sea, sí. Tenemos pistas de buses, tenemos vías mucho más expeditas, que si bien igual sufren atochamiento y gran aglomeración de vehículos, es más rápida. La circulación de ella es menos... Bueno, acá lo tenemos, lo estamos mostrando en las imágenes. De hecho, justo pasó un bus que adelantó y venía otro en contra. Claro, o sea, acciones estamos viendo peligrosas. nosotros, para explicarle a la gente, estamos viendo otra pantalla que no es la que se... Ahí, en este caso, es la que se... Yo le quería preguntar respecto a la percepción que tienen también en la CIAT, así como nos entregaba este porcentaje de que las mujeres, ¿cierto?, son más precavidas al volante. ¿Cuánto de los accidentes se produce por pasarse el rojo? Porque también existe una sensación de que el amarillo es verde, ¿cierto? Y de que hoy en día, ¿para qué vamos a andar con cosas, con los tacos, que el rojo también es verde en los primeros instantes? Sí. ¿Cuántos accidentes, así, a un cálculo al ojo, teniente? Mire, partamos de la base de que la CIA Concepción realizó más de 775 informes de diferentes tipos por accidentes de tránsito. O sea, hablemos de que 235 fueron in situ en el lugar, para tener una explicación, investigados inmediatamente por la CIAT. Y los otros fueron análisis de proceso, o sea, ocurrió un accidente, la persona se agravó y el Ministerio Público, ¿qué hace? Toma toda la carpeta investigativa, se la entrega a la CIAT y nosotros definimos qué ocurrió. De esa manera igual se investiga. Y aparte todas las otras diligencias, o sea, hablemos de que 20 funcionarios, 22 funcionarios que somos en total en la CIAT Concepción, que ve Arauco, Talcahuano y Concepción, trabajamos con más de 770 informes en el año. En el año. En el ¿Cómo año. lo hacen ahí? Porque claro, hay una falta notoria de personal. No multiplicamos. Se multiplican. Teniente, también pensando en estas vacaciones, ya estamos en un nuevo año donde muchas personas se van tomando, ¿verdad?, algunos días de descanso. Las rutas que tienen relación con las zonas rurales, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podríamos darles para las personas que transitan en estas rutas donde poco hay de efectivamente señalizaciones, etcétera? Claro. Volviendo a la pregunta anterior, aproximadamente un 10% de la totalidad de los accidentes investigados por la CIAT son siempre por luz de semáforo. Ya. Y eso es relevante, o sea, 1 de cada 9. 1 de cada 10, perdón. 1 de cada 10 aproximadamente son por luz de semáforo. Aquí es lo importante que siempre
o haya una cámara, o hayan testigos, o hayan personas, porque obviamente siempre van a... No, ya no depende de la investigación o de propiamente tal de lo que nosotros hagamos en el lugar, determinar la luz de semáforo, sino que son elementos externos los que inciden en eso. Y ahora, volviendo a su pregunta, recordemos que las zonas rurales con una pista de circulación en ambos sentidos tienen un máximo, un límite establecido de 100 km por hora. ¿Ya? Siempre y cuando las condiciones de la vía te lo permitan, porque por ejemplo, si es de ripio, usted no va a andar a 100 km por hora en una vía. O es de tierra, por ejemplo. Totalmente anómalo y va a ocurrir un accidente lo más probable. Pero tampoco se nos da mucho, sino que hasta un traspaso de eje. También por velocidad puede ser que la persona traspase el eje de la calzada, el eje mal llamado eje central. ¿Bandejón central? No, el bandejón es otra definición. Ya. El eje central de la calzada es la segregación aquí, de las ¿aquí pistas. cuál sería? La línea amarilla. Ya. La línea amarilla o la línea blanca continua. Que divide. Que divide las pistas de circulación de sentido, no de pista. Ya. Por ejemplo, acá tenemos dos pistas de circulación. Pero si esto no tuviera y fuera en ambos sentidos, tendría que tener una línea continua o discontinua. En permiso. En este caso debería estar esa línea, pero está borrada, ¿no? Exacto, exacto. Aquí tenemos un... Pero, claro, si fuera en diferentes sentidos, si usted traspasa esa línea, que generalmente es por velocidad, y esa es la causa principal que se nos da en las zonas rurales, que por velocidad traspasan el eje de la calzada, o sea, al sentido contrario, y ocurre la colisión. Ese generalmente es como el accidente más común que se nos da en las rutas rurales. Las rutas rurales. Rurales, sí. Perfecto. Teniente, para ir finalizando, un mensaje, más que nada, hablando también de lo que señalaba usted, educación, convivencia vial, de respetar las normas del tránsito, no solamente por un tema monetario, de que voy a tener que pagar un parte, sino que puedo terminar con mi propia vida o con la vida de otra persona. Sí, primero que todo, que tengan un excelente inicio de año, tanto ustedes, ¿cierto?, como la comunidad que nos está escuchando. Muchas gracias, usted también. Segundo, las personas siempre tienen que pensar de que, y esto es súper fuerte, pero nosotros lo utilizamos mucho, usted puede salir todos los días de su casa, pero no sabe si va a volver. ¿Ya? Partamos de esa premisa, siempre estar atento, mejor perder 5 minutos de tiempo y llegar atrasado a algún lugar que perder la vida, o que no volver a caminar. Nosotros la realidad del trabajo duro que tenemos como CIAT es ver personas que nunca más vuelven a caminar, personas que pierden alguna extremidad, personas que nunca más ven a un ser querido. Entonces, si partimos de esa premisa, es relevante. Si usted ya se levantó tarde, ya llegó tarde. Mejor que llegue pidiendo disculpas a donde llegue. A que no llegue. A que no llegue. Claro que sí. ¿Ya? Bueno, un aplauso para el teniente, para la CIAT y para Carabineros por toda la entrega a la comunidad diariamente. Muchísimas gracias y que sea un gran año también 2025. Ojalá con menos carga para que no tengan que multiplicarse. Ojalá que sea un buen año, teniente. ¿Cuándo parte de la región metropolitana, teniente? Aproximadamente en la segunda semana de enero ya tengo que presentarme a trabajar en la misma, pero en la región metropolitana. Pero antes que se vaya, lo vamos a dejar invitado a este nuevo verano en TV. Sí, no hay problema. Gracias por estar con Feliz de nosotros. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún destino que tenga para este verano? Quiero salir de Chile. Salir de Chile, ya. Lo principal. ¿A dónde? ¿El Río de Janeiro? Brasil. Brasil, Playa del Punta Carmen. Cana, yo creo que... Tiene que ser calor. Y sin teléfono. Como conductor de noticias. Muy bien. Allá, Aquí teniente, le mire, tenemos un imagen en destino vivo. Así de es, Río de Río de Janeiro. Janeiro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece hacer? Ahí se ve. ¿Qué le parece hacer un enlace desde allá, teniente? Lo invitamos en enero y febrero. Eso. No hay problema, ahí podemos estar verificando cómo el tránsito... Buena idea. Y miren, vemos notorias diferencias de inmediato. Marcaditas las líneas de segregación, el paso cebra bien pintado, no como acá en Chile, ¿cierto? Pero vamos a hacer una salvedad, vamos a salvar a Chile. Esta es la zona más... Con más accidentes. Turística. más concurrida, más turística. O sea, si esto no está demarcado, Se vería feo. ¿cómo estará? Copacabana. Ahí lo vamos a ver entonces por acá metiéndose a la playa. Ahí. Claro, ya. Muy bien. No, muchas gracias. Muchas gracias, teniente. Teniente, gracias, teniente. ¿Tiene que tenga aprenderse buen la día. coreografía o se la sabe? No, todavía no. Estamos en eso, estamos en eso. Está en esa etapa. Muy Un bien. placer tenerlo por acá con nosotros. Ya, con el teniente nos vamos a la pausa. ¿Quieres? Teniente, ¿quién sabe que se haya la pausa con Ahora nosotros? seguimos los pasos. Vamos a la pausa. Ya regresamos.